¿Cómo andás, Rosario? Hoy. Sí, acá estamos hoy. Hola, Miguel. El saludo para todos. Bueno, como le decía Rosario, exactamente la situación es preocupante para las autoridades porque hay que tener un dato que es bien relevante, ¿no? Recién lo decían ustedes en los titulares. Al confirmarse el caso de hoy de Cerro Largo, ahora todos los departamentos que tienen frontera con Brasil o tuvieron o tienen casos activos de coronavirus. Digo tuvieron porque en el caso de 33 y en el caso de Rocha, los casos que había se recuperaron. Hubo uno solo en Rocha, hubo 12 en el departamento de 33. Más adelante vamos a estar repasándolos. Y también vamos a repasar de alguna forma cuál es la situación del lado brasileño, porque se habla del lado uruguayo, pero también estaremos analizando, por ejemplo, en el caso de Quaraí, en el caso de Santana do Livramento, en el caso de Aceguá, en el caso, por ejemplo, de Santa Victoria, que está cerca del Chuy. Bueno, ¿cuáles son los casos que se están desarrollando allí en Río Grande del Sur, que es un estado de Brasil que no es de los peores en Brasil, pero que está en una situación también que alarma a las autoridades uruguayas? Y vean si alarma que de hecho 70 y algo de horas después de que haya ido el pasado día lunes, el presidente de la República vuelve a ir al departamento de Rivera, vuelve a ir a la capital, hace una recorrida con la intendenta, declara ante los medios, dice que lógicamente espera no volver a ese departamento por situaciones que tienen que ver con el coronavirus, sino que espera volver por otros temas, y además que tiene confianza en que esta situación se va a poder controlar y se va a poder de alguna forma también recuperar a todos los pacientes que hoy en día están desarrollando. Son 38 activos hasta ahora, pero estamos esperando el informe del SINAE, que evidentemente va a confirmar más casos hoy en la ciudad de Rivera. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la República. Hay un acatamiento muy grande de los riverenses. También lo vimos del lado brasileño, en la utilización del tapaboca, la distancia. Nos vamos tranquilos de que se está haciendo un uso responsable de la libertad. Estuve por el centro de la ciudad, la crucé 2 o 3 veces. Obviamente ustedes saben, los comercios están abiertos, pero el acatamiento del uso de tapaboca, debo decir que felicito a los riverenses porque es de los lugares donde más he visto gente con tapaboca de todas las edades. Estoy convencido de que en poco tiempo se va a controlar, pero insisto, depende de la conducta de los riverenses. Vinimos el lunes, estamos hoy, se la defino así: ojalá no tenga que volver. Por este tema, ojalá que no tenga que volver. Con un claro mensaje, me parece. Quiero verlo y no que me lo cuenten, quiero ver cómo está evolucionando. Pero tú arrancabas diciendo una obviedad, pero que vale la pena subrayarla. Rivera es Rivera, pero hay una frontera muy larga. ¿Qué pasa con los otros departamentos? Exacto, y si vamos a frontera seca puntualmente, tenemos que hablar de Artigas, de Rivera, de Cerro Largo y también de Rocha, porque el caso de 33 es distinto, está la Laguna Merim en el medio. Vamos a repasar ahora, en estas siguientes placas que tenemos para compartir con ustedes, un poco de la situación. Vean ustedes, el único estado de Brasil con el que tenemos fronteras, Río Grande del Sur, que tiene hoy al día 7.048 casos positivos y 209 muertos. En este momento, de los 26 estados norteños con coronavirus, Río Grande del Sur está en el puesto 16, o sea que no es de los peores. Hay que recordar que Brasil es el segundo país con más casos al momento en el mundo, después de Estados Unidos, con 414.661 casos y más de 25.000 muertes, 25.697 para ser más exactos. Y hoy sería propicio tal vez, Nico, hacer un repaso y un análisis departamento por departamento. Sí, si empezamos por los departamentos justamente vamos a repasar las placas que tienen que ver con el caso, por ejemplo, de Artigas. Para hablar de la frontera con Brasil, vean ustedes, Bella Unión y Barra do Quaraí, que tienen ciudades unidas por el puente internacional Bella Unión y Barra do Quaraí, que es carretero y también ferroviario. Y después Artigas con Quaraí, que es unido por el puente internacional de la Concordia, que tiene una extensión aproximada de 750 metros sobre el río Quaraí. En Artigas hoy en día hay 2 casos. Hoy 2 casos activos que se vienen recuperando, están estables. Es una mujer de 40 años que había viajado a Quaraí, el primer caso que había sido detectado el pasado 19 de mayo. Esta mujer es una trabajadora de la salud, trabajadora administrativa, lo hizo en un centro de salud privado y 2 semanas antes de haber sido diagnosticada con el coronavirus, con el COVID-19, había estado justamente en Quaraí. La otra persona, que es un hombre de 40 años, es un caso que se detectó pocas horas después del primero, es un compañero de trabajo de la primera.
de la mujer. Esta persona sí es un médico y es el otro caso que en este momento tiene el departamento artiense. Repito que no se ha propagado más la enfermedad de estos dos casos y son los dos activos que hoy nos decían se vienen recuperando de forma estable en el departamento de Artigas. El primer caso en Quaraí, y vamos a la siguiente placa justamente, se confirmó el 22 de abril. Aquí estamos hablando de la situación frente a Artigas. En este momento Quaraí tiene actualmente 15 casos confirmados y 2 personas que perdieron la vida. La principal preocupación de las autoridades en el caso de Artigas también pasa por la zafra de caña de azúcar, lo que decíamos ayer. De hecho, justamente el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, estamos hablando de Carlos María Uriarte, cuando asistió a Torre Ejecutiva por los acuerdos ministeriales, dijo que de aproximadamente los 300 brasileños que llegan al Uruguay, solamente quedaron inscritos 33 por una situación sanitaria. Así que este también es un tema importante. En el caso de Rivera, vamos a repasar justamente qué nos separa territorialmente con Brasil. Bueno, está Rivera y Santana del Livramento, separados apenas por la avenida 33 Orientales del lado uruguayo y la avenida João Pessoa del lado brasileño. También por la avenida Paul Harris, que tiene el mismo nombre de los dos lados, no tanto en Uruguay como en Brasil. Es conocida como la frontera de La Paz, justamente la frontera de Rivera con Santana del Livramento. Y acá vamos directamente a los casos, lo que decíamos recién, lo que tenemos confirmado al momento. Rivera hoy tiene 38 casos activos y 2 muertos. El primer caso fue detectado el pasado 7 de mayo, un hombre de 48 años. Un rato después, el 23 de mayo, se detectó 5 días después, el 12 de mayo se confirmó, el caso de un hombre de 26 años y el 23 de mayo, como decíamos, las 2 muertes. En el mismo día, un hombre de 90 años y otro de 78 fueron los que perdieron la vida en el departamento de Rivera. Y el lunes 25, que fue esta semana, fue justamente el día que estuvo el presidente de la República, se dio un hecho que generó preocupación, generó alarma y que nosotros informábamos en el comienzo de aquella edición central. Los 17 casos que se confirmaron en tan solo unas horas, entre la mañana y la tarde justamente en la capital riverense, que hicieron subir muchísimo la cantidad de contagiados que tiene en este momento esa capital. Vamos a hablar entonces ahora de Santana del Livramento, que es lo que está enfrente. Al momento Santana del Livramento tiene 35 casos activos y un muerto por coronavirus. Los alcaldes de los municipios del estado de Río Grande del Sur y la frontera con Uruguay quieren que los free shops se cierren para frenar la circulación de personas. Así lo informaron justamente medios locales brasileños que consignaron este lunes la palabra del alcalde de Santana del Livramento, Mari Machado, que además confirmó que el fin de semana, vean esto, del 16 y 17 de mayo, o sea, una semana antes de que se dieran las muertes en Rivera, las autoridades brasileñas contaron más de 900 autos que ingresaron a la ciudad y cada fin de semana se acercan aproximadamente un promedio de 80 ómnibus turísticos a esta zona. Si será preocupante también esto que recién decía los medios brasileños y el alcalde que manejaban, porque justamente es parte de lo que han pedido el hecho de cerrar los free shop, un hecho que no ha sido contemplado por las autoridades uruguayas, que al momento mantienen los comercios abiertos, obviamente con un protocolo sanitario mucho más exhaustivo. Bueno, vamos a Rivera, a ver, y las medidas que día a día son más exigentes. Sí, repasemos algunas de las medidas. Recuerden que cuando el presidente estuvo en la conferencia de prensa del pasado día lunes, dijo lo primero: las clases que teníamos previsto reiniciar en todo el territorio nacional el próximo lunes 1 de junio, el siguiente 15 de junio, no lo hacemos. En Rivera no lo hacemos. Eso es lo primero que se dejó de lado por parte del presidente de la República. Y lo otro es el aumento en el control de la frontera, y lo que se le pidió aquí puntualmente al Ministerio del Interior y también al Ministerio de Defensa Nacional es, por ejemplo, duplicar los 2 controles fronterizos que en este momento el Ejército Nacional viene desarrollando. O sea que hoy son 4, aproximadamente unos 130 efectivos militares están trabajando allí, según lo que dijo hace un tiempo Javier García. Aquí está la palabra justamente del ministro. Muy conforme con el trabajo que está haciendo el Ejército, en 48 horas, 72 horas que están colocados los puestos de control, un despliegue muy importante, una recepción de los vecinos del departamento de mucha satisfacción y reconocimiento y muy profesional, en los 4 puntos, ¿no? En los lugares en Ruta 5 donde hay ómnibus, bajando la gente, pasando por los pediluvios, el trabajo coordinado entre el Ejército, la aduana y Salud Pública. Tenemos un despliegue muy importante, estamos en el entorno de 130 efectivos en los 4 puntos que estamos cubriendo en este momento, y tanto el comandante del Ejército estuvo aquí ayer y hoy.
me dicen que es la gente necesaria para todas las tareas que estamos desarrollando. Si nos dicen los profesionales que se requieren más, se dispondrán más sin ningún tipo de inconveniente. Y a nivel sanitario, ¿qué medidas se han adoptado, Nico? Bueno, en el caso de Rivera, ya lo hemos dicho, ¿no? Se solicitó por parte de las autoridades una cantidad importante de test aleatorios. Estamos hablando de aproximadamente unos 1086 que se iban a desarrollar entre martes, miércoles y hoy jueves. Bueno, hoy hizo una conferencia de prensa el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y dijo que los 276 test aleatorios de la jornada anterior, ninguno tuvieron resultado positivo. Anoche se terminaron de procesar las primeras 276 muestras, las cuales fueron todas negativas. Eso es un buen dato porque si bien los contactos por el lado epidemiológico habían resultado positivos, el testado aleatorio de la población vecina, de la que circulaba, de la que iba por los comercios que estas personas frecuentaban, por el momento viene siendo negativos, lo cual no permite ser exitista, ni mucho menos, pero es un hecho que los 276, que es la cuarta parte de la muestra, resultaron negativas. Bueno, fue dicho en titulares, dejamos Rivera, vamos a Cerro Largo. Y vamos a Cerro Largo porque es justamente el tema del día hoy, lo que está ocurriendo allí. Primero repasemos cuál es la situación, la relación de la frontera que tiene Uruguay-Brasil justamente en ese punto del territorio nacional. Pasamos a las siguientes placas porque aquí, por ejemplo, tenemos que hablar lógicamente de Aceguá. Aceguá del lado uruguayo, Aceguá del lado brasileño, separada solamente por la avenida internacional. Y en el caso de Río Branco y Yaguarao, unidas por el puente internacional Barón de Mauá, que tiene una extensión de 340 metros sobre el río Yaguarón. Y justamente lo que decíamos hoy en el comienzo de esta edición informativa es esto que estamos repasando en esta placa. El caso activo que se confirmó por parte de las autoridades departamentales de salud en la mañana de hoy, y por eso es que a esta hora en vivo estamos en contacto vía Skype con la intendenta del departamento Arachán, con Carmen Tort. Gracias nuevamente por estos minutos para BTV Noticias. Gracias por recibirnos nuevamente, Carmen. Lo que queremos saber hoy, intendenta, es cómo se da este caso activo, este chico de 18 años, de dónde es, si es de Melo, si es de otro lugar. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches y bueno, muchas gracias nuevamente por estar con ustedes. En este caso, bueno, para trasladarles que ya tenemos el primer caso. Este caso en principio no tiene ninguna relación con cualquier situación de frontera. Se trata de un joven de 18 años que está estudiando en Montevideo, pero que los primeros días de marzo su familia lo fue a buscar y lo trajo a la ciudad de Melo. No ha tenido contacto ninguno con la frontera, no ha viajado a Aceguá, no ha viajado a Río Branco. Bueno, por supuesto no ha cruzado a Yaguarón porque por un tema de documentación, obviamente, no ha viajado. Así que es un caso en el que estamos tratando de determinar cuál es, dónde está el contagio. Se trata evidentemente de un caso comunitario que bueno, a partir de hoy que se nos informa a primeras horas de la mañana el caso positivo, se comenzaron a accionar todos los protocolos en cuanto a lo que es familiares cercanos, actividades que ha estado realizando, salidas que pueda haber hecho. Recordarán que bueno, como todo el resto del país, Cerro Largo estaba embarcado y está embarcado en lo que es la nueva normalidad. Por tanto, habíamos ido habilitando algunas actividades por parte de la Intendencia Departamental y por parte del Comité de Emergencia. Así que bueno, estamos en ese estudio. Hay entre 40 y 50 personas que estarían en cuarentena esperando el resultado o ver qué puede pasar en las próximas horas. Directamente del vínculo cercano, el vínculo familiar con esta persona. ¿Cuántas personas están involucradas en esa cuarentena? Hablo de amigos y de familiares, ¿no? La familia son 5 y son 5 amigos con los cuales había tenido contacto. Él no ha concurrido a ninguno de los lugares públicos, que si bien pedimos los protocolos, que se cumplan con los protocolos, pero de todas maneras no ha concurrido a ningún lugar público. 5 familiares, 5 amigos, sí, un integrante de la familia forma parte de los cuadros de la salud,
pero que también no ha tenido síntomas ni ha presentado síntomas. Y bueno, por supuesto, todos ellos con los núcleos cercanos de cada uno, ¿no? Eso es lo que más o menos estamos estudiando. Un poco lo que nos preocupa es eso, saber de dónde viene el contagio por las características de la movilización de la persona. Y en el traslado de Montevideo a Cerro Largo, el traslado de Montevideo a Melo, ¿había sido únicamente en un vehículo personal? ¿No había sido...? Fue eso. Cuando comenzó el coronavirus, la familia lo fue a buscar y está desde marzo acá. Bien. El 13 de marzo, creo que fue el 17 o el 18 de marzo, que informaron los padres que se vinieron para el departamento. Bien, o sea que es difícil también determinar de alguna forma, intendenta, de dónde proviene el contagio a este chico, ¿no? Exactamente, eso es un poco lo que nos está preocupando, porque tampoco es un chico que tenga una movilización importante a nivel de salidas o de muchos grupos. Entonces, bueno, y evidentemente él ha tenido, sus síntomas fueron dolor de garganta y fiebre. Se cumplieron con los protocolos porque llamó, fue atendido en su domicilio, está en su domicilio, está de manera, bueno, con los cuidados necesarios, pero bien. Y bueno, y se activaron los protocolos. De todas maneras, vamos a estar recibiendo los resultados en las próximas horas de las personas que están a su alrededor y de los amigos más cercanos con los cuales sí tuvo contacto y bueno, estuvo participando y juntándose. Gracias, intendenta, por ahora. Un abrazo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes siempre. Muy bien, Carmen Tor, que ayer justamente había estado en vivo con Rosario Rodríguez aquí en el estudio, en los estudios centrales, y que hoy tiene que confirmar entonces este primer caso activo de coronavirus en el departamento. Vamos a terminar de hacer este repaso con los dos restantes departamentos que nos faltan, que son 33 y Rocha, y para eso pedimos las siguientes placas para analizar el caso, por ejemplo, puntual de 33, que claro, tiene una frontera con Brasil, pero mediante la Laguna Merín, o sea que no hay una frontera seca con el territorio norteño. En 33 hay que recordar un tema. Hubo 12 casos positivos de coronavirus. Ustedes recuerden aquel hecho cuando se habilitó la construcción, la vuelta de la construcción. Bueno, hubo 4 brasileños que vinieron a trabajar en esa cementera. Los 4 tenían el COVID-19 y contagiaron a 8 personas más. Bueno, todos se recuperaron durante este tiempo y ahora ya no hay casos activos en este momento en el departamento de 33 desde hace 2 semanas. En el caso puntual de Rocha, y vayamos a hacer la comparación justamente de lo que en Rocha hay en cuanto a separación con Brasil, aparece obviamente el Chuy, que están separadas por una avenida común. Esta avenida tiene el nombre de Avenida Brasil del lado uruguayo y de Avenida Uruguay del lado brasileño. Bueno, en Rocha hubo un caso positivo, pero que ni siquiera fue de Rocha. El caso confirmado de Rocha fue una mujer de Montevideo que viajó a Rocha en una etapa en la que no se pidió viajar, que fue cercana a la Semana de Turismo. Esta mujer se hace el hisopado en Rocha, da positivo y entonces queda haciendo la cuarentena en Rocha. Pero en realidad no fue un caso puntualmente de Rocha, allí se recuperó y por eso Rocha salió ya del listado del Sistema Nacional de Emergencia, esto ya hace mucho más tiempo, y no ha tenido nuevos casos. Hoy hablamos con el director departamental de salud, estamos hablando del doctor Diego Martín Pintado, nos recibió hace un instante por teléfono, porque hoy se reunió el SECOED con varios organismos, entre ellos la Policía de Tránsito, la Policía Nacional, el Ministerio también de Salud Pública, ACE y demás, y lo que están haciendo es fortalecer de alguna forma los controles en la aduana, cuando ya se ingresa a Brasil. Lo que nos decía, por ejemplo, es que en Santa Victoria, que está a 25 kilómetros del Chuy, no hay casos de coronavirus y no ha habido casos de coronavirus. Que lo más cercano que tienen en cuanto a casos confirmados es Pelotas, que está a 250 kilómetros del Chuy, o sea que es bastante más lejano. Lo que nos decía que las medidas que se están implementando, que por lo menos se quieren hacer, es desinfectar todo tipo de vehículos que pasen la frontera, en el caso de camiones y demás, nos decía, porque están trabajando y eso siguen habilitados. En el caso también de tomar la temperatura, cuentan hoy con 3 termómetros de esos infrarrojos para justamente tomar la temperatura y también pedir la identificación. Recuerden que además hay controles fronterizos de parte del Ejército Nacional desplegados por el Ministerio de Defensa que también están allí justamente en esa zona. Esto es lo que nos decía hoy Pintado. Otra de las cosas era que, por ejemplo, en el caso de los free shop, nos manifestaba que la gran mayoría están cerrados en el Chuy. Esta es entonces un poco el panorama que tienen todos los departamentos con la frontera en Brasil y fundamentalmente el pico de atención
en Rivera por lo que está ocurriendo. Y estaremos atentos porque de estos casi 1.100 hisopados de estos 3 días va a salir el mapeo de qué realmente está pasando en Rivera. Exacto. Si es explosivo o se mantuvo ahí. Para hoy, según lo que pudimos averiguar, se espera un resultado aproximado de unos 300 hisopados. Así que habrá que esperar el Sistema Nacional de Emergencia con su comunicado en breve. Bien, Nico, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hacemos